Dejamos la foja cero ahí, vamos a hablar del Correo, del atropello brutal de Macri y su familia contra el Estado, los que hablan de transparencia y toda esa historia. Los hemos puesto en marcha con lo que preparó Juan Derbencis, que tiene las voces del Gato Silvestre anoche, con Irina Hauser, que daba una explicación formidable de cómo es esta historia del Correo, y la propia voz de Macri cuando decía vayamos a foja cero. Pero quiero, antes de mencionar a esto, o que aparezca Tres Chanchitos y Guasel, ¿saben por qué le digo así, Tres Chanchitos y Guasel? O que aparezca Dietrich, el hombre de la que llega en bicicleta a ver el rey. Estos tipos tan ridículos nos van a ocupar una parte del programa, pero antes permítanme saber cómo están las calles de Buenos Aires. Fojas cero en la Argentina es el hambre y la angustia de muchísima gente. La gente que lucha, que emociona además. Anoche estuve en la inauguración del Festival de Cine Migrante, en sus 10 años, una tarea llevada a cabo por unas chicas increíbles que encabeza Florencia Massadi, nuestra amiga del cine migrante, que por otra parte está muy metida en ese tema, y cada vez que aparecen disparates dichos, por ejemplo por Pichetto, nos manda los datos y todo aquello que permite refutar las mentiras que se dicen. También estaba Lourdes Rivadenera y estaba con ella Zulema Montero, que son las luchadoras que fueron a Ginebra para conseguir que Azucena, la chica peruana que fue reincorporada a la Argentina, pudiese volver. Me interesó muchísimo en esa ceremonia que conducía Ana Cacopardo la presencia de Horacio Corti, defensor general de la ciudad de Buenos Aires. Cómo se construyen los delitos, cómo en vez de una contravención por estar vendiendo cosas en la calle, te puede meter algo más duro como desacato, agresión a la policía o cosas por el estilo que configuran un delito. Cambio de carátula y encana directamente. No dejen de tomar contacto con la web del Cine Migrante cada noche, en muchos lugares, una película, es decir, varias películas cada noche, cada una de ellas ejemplarizantes de lo que es el mundo, en lo que para mí es, si tuviese que decir algo respecto al mundo que habitamos, la primera palabra desde mi tiempo de estudiantes hasta ahora, diría que el mundo migra como primera condición. Y hoy día, los palacios de cristal, como menciona Ricardo Forster en el libro que va a presentar el próximo 16, en ese palacio de cristal de la sociedad invernadero, ese es el título del libro, dejan afuera todo lo demás, y en ese dejar afuera viene toda esta tremenda injusticia del mundo. Así que nos importa tanto lo que contaba recién Mauricio Polchi, desde las calles, con la gente que hace el aguante para decir tenemos hambre y queremos que lo vean y queremos que nos den alguna solución. O también lo que significa el cine migrante y su altísimo compromiso con esa condición migrante que tiene el mundo, pero que muchas veces se expresa de la forma más artística que uno pueda concebir, por ejemplo, con estupendas películas. Las migraciones más importantes a lo largo de la historia de la humanidad rotaron por los 4 puntos cardinales y tienen que ver esencialmente con pan y con paz, también por la asfixia política de los gobiernos autoritarios, pero todo ello ha generado que desde que el hombre está sobre la tierra, la migración sea constante. Pero tenemos que hablar a partir de Fojas Cero, de aquel discurso ciertamente insólito de Mauricio Macri, cuando después que se había deschavado la operación con la que iba a perjudicar en 70.000 millones de pesos al Estado, dijo, bueno, he instruido a mi gente para que ya hay tanto problema con esto, que tienen a mi familia de un lado y a mi familia del otro, es decir, yo estoy del otro, si hay tanto problema con esto, volvemos a Foja Cero. Dijo. Era un tiempo muy particular, Víctor Hugo, porque Panama Papers, Correo, Odebrecht, Arribas, todo eso había generado que se muestren nuevamente como incompatibles con la función pública porque viven en un constante conflicto de intereses. La que ha determinado esto es una jueza que se llama Marta Ciruli. Enhorabuena, es la encargada del expediente concursal, como dice Irina hoy en página 12, y resolvió intervenir la empresa porque se dio cuenta que le estaban ocultando todo, cuestiones que se refieren a pasivos muy llamativos por préstamos de sus propias
empresas controlantes. ¿Cuáles son las empresas controlantes, Gustavo Campana? Y nada más y nada menos que Sideco y Socma. Nada menos, son las claves en el grupo empresario. Y ahí entonces la jueza le da continuidad a lo que la fiscal Gabriela Boquín, con muchísima valentía, denunció hace ya casi 2 años, en el 2017. Podríamos decir que la resolución de la jueza llega tarde, pero llega. Y en el marco de una injusticia macrista que está muriendo y el sueño de justicia nueva, cierto perfume de época genera que esto que ya había sido pedido y denunciado por Boquín llegue 2 años después. Recordemos que el punto de partida de toda esta historia es un intento de condonación de la deuda que hoy está llegando a 4.000 millones, 4.500 millones, creo que digo bien, sí, 4.500 millones, a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales. La fiscal Boquín había pedido, me parece, la intervención con el desplazamiento, por otra parte, de síndicos y administradores, cosa que ahora la jueza no ha pedido. Los que están adentro, exacto, los representantes de la empresa siguen trabajando y va lo que sería una especie de intervención a trabajar con ellos. Boquín había pedido que no estuvieran ellos, porque finalmente lo que te esconden tan aviesamente, como dice la jueza Marta Ciruli, van a tratar de escondértelo de todas las maneras. Retiro de fondos del Correo, Sideco, 415 millones de pesos. Retiro de fondos del Correo, Socma, 2 millones de pesos. Compras de acciones de una empresa automotriz con la guita del Correo. Gastos en alquileres y otros servicios con la guita del Correo. Y después denunció el desvío de al menos 35 millones de pesos en pagos a abogados. ¿Sabés lo que dijo la jueza? Que respecto a los préstamos recibidos de sus controlantes, Socma, Sideco, nada explicaron con respecto a las necesidades actuales, ni sobre la cuantía, es decir, cuánto era lo que había utilizado, ni sobre lo que pendía, de devolución. Bueno, ahí aparecen los números, los millones y millones de pesos. Pero la historia es que un presidente trató de engañar a todo el mundo, el mismo tipo que te habla de transparencia, porque mira, los 4.500 millones, total, con todo lo que han regalado estos tipos, yo podría decir simbólicamente, te los regalo. Te regalo los 4.500 millones de dólares, pero no seas tan atrevido de hablarme de transparencia, de hablarme de la corrupción de los otros, de haber jugado durante estos 4 años de presidente con la complicidad de la mafia de Clarín y Nación. ¿A dónde está la corrupción? Cuando la corrupción está en tu corazón, en tu historia, en tu mente, en tu bolsillo y en todos los datos de tu comportamiento. Palabras de Boquín, modelo 2017. Lo que propone Macri y su familia para la deuda con el Correo es irrazonable y ruinoso para el Estado argentino. Irrazonable y ruinoso, y a partir de ese momento la demonización de la fiscal, discípula de Gil Jarbó, forma parte de la logia kirchnerista de justicia legítima. Eso fue un 2017 bravísimo para Boquín, que resistió. Me indigna cada vez que pienso en Macri, mucho más que su impericia, que su incapacidad, su cinismo. La forma en que han recorrido estos años hablando, la palabra transparencia no se le cae de la boca, como decía Cristina Fernández a propósito de Vaca Muerta, no se le cae de la boca, y me parece una buena expresión, porque mirá que ha hablado de veces de la transparencia, que se ha hecho el hombre limpio, posiblemente impulsado por una cuestión psicológica muy evidente, que yo, sin ser, no solo no ser psicólogo, sino no tener mucha psicología, no puedo dejar de advertir de todas maneras, que está impulsado por sus propios pecados, por su propia conducta, por lo que ha sido su vida. Entonces eso es lo que lo lleva a hablar de limpieza, de transparencia, de anticorrupción. Es la transferencia, es plantear que el otro es todo lo que yo soy en realidad, y coloco en manos del otro, que no es más que mi adversario, la posibilidad de terminar con él para siempre. Corrupto, ladrón, chorro, y en realidad le estoy transfiriendo todos mis tesoros. Golpeamos las manos para ver si nos prestan atención con otro personaje de esos que
¿por qué nos tocó Iguacel? ¿Cómo nos ha ocurrido Iguacel? ¿Cómo nos pasó a Beluto? ¿Cómo nos pasó a Garabano? ¿Cómo nos pasó Patricia Bullrich? Toda esta runfla de personajes mentirosos, cínicos, provocadores, que se llevan todo por delante, que ocultan asesinos, que ocultan a testigos que ellos mismos preparan. Estoy, en este caso, refiriéndome a Garabano. ¿Cómo es que nos pasó esto? Revisemos esta parte de la historia, no solamente cómo nos ocurrió, ¿cómo le sucedió a la Argentina que Macri sea el presidente? No dejemos de reparar en personajes como Iguacel y Dietrich, de los que nos vamos a ocupar a continuación. El fiscal Eduardo Tayano imputó al ministro de Transporte, Dietrich, y al ex titular de Vialidad, Iguacel, por una ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales, y en el medio aparece IEXA, y en el medio millones y millones de pesos. Se han robado verdaderamente todo. No te digo un PBI, porque se parece mucho a lo que Fariña le dejó servido a la mafia de Clarín para que jugaran con eso durante mucho tiempo. Pero estos tipos, a ojos vistas, ante la mirada de todo el mundo y sobre todo de su propia gente. Claro. Por eso es que lo han abandonado tanto a Macri. Porque algunos los dejó fuera de todo el robo que él perpetró para sí mismo, para Caputo, para Calcaterra, para toda la gente que lo ha acompañado siempre, empezando particularmente por su propia familia. Los demás saben la historia esta que vamos a contar y que tiene que ver con un personaje que ha hecho un enorme daño. Es un idiota que un día se presentó en el programa de Mirta Legrand para hablar de la teoría de los tres chanchitos, que enseguida vamos a estar desgranando para ustedes. Pero sepan que ese tonto, que no fue capaz de construir un puente por donde pasara el tren que tenía que pasar, que lo hizo más angosto, ese inmenso inútil que llegó a Vialidad justamente para hacer estos negocios que ahora se denuncian, se convirtió en el gran denunciante de aquello donde no había nada, que era la obra pública, para poder acusar a Cristina Fernández de Kirchner. A ellos se les empieza a caer ahora la careta, y son ellos los que van a tener que desfilar, pero con muchísimos más fundamentos que el invento que hizo Iguacel, cuando desde Vialidad engendró un informe en el cual surgía exactamente lo contrario de lo que pretendía denunciar. Varias empresas, entre ellas IEXA, y cuando decimos IEXA, decimos Calcaterra, decimos Macri, siguieron cobrando peajes y certificados de obra por 30.000 millones de pesos, pero los contratos en la mayoría de los casos ya estaban vencidos. Irregularidades que encuentra el juez Canicova Corral en las concesiones de Panamericana y Acceso Oeste. Todo esto involucra a Dietrich, a Iguacel y, claro, a Mauricio Macri. El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos. Y primer viento se va. Lo podemos hacer de barro, primer lluvia se va. O lo podemos hacer de concreto con cimientos. El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. El cuento de los tres chanchitos hizo el tipo para explicar teorías gubernamentales. Bueno, lo tenemos ahora, uno que parece más serio que todos, pero que es lo mismo, que es el nuevo ministro Lacunza, diciendo hay que achicar el barco, hay que acercar el barco. Sí. Estamos muy bien en la sala de máquinas, pero nos olvidamos del comedor, nada menos. Nos olvidamos un poco de los pasajeros. Te dicen cualquiera, Gustavo, y te lo tenés que bancar, pero ahora, con el alivio de saber que estos tipos tan brutos y tan corruptos, estos tipos se van, tan provocadores, tan sobradores, tan de llevarse todo por el mundo. Háganse cargo, decía Marcos Peña. La transparencia se terminó en el país, la jarana, lo decía con 4 letras, Mauricio Macri. Estos tipos por lo menos se van, porque vos te imaginás lo que es el cuento de los tres chanchitos, lo que vamos a escuchar después de Divertido de Dietrich, otro personaje insólito, ese que llegó y se metió entre las cámaras de televisión andando en bicicleta porque venía a ver al rey, porque eso los hace parecer más no sé qué, por lo menos como punto de partida, el dicho de Carrió, es un imbécil.
Estos tipos nos han tenido en sus manos, han cometido todo tipo de tropelías y mientras tanto han provocado a todo el mundo. A esta altura del partido, con el cambio de paradigma a la vuelta de la esquina entre el modelo de país y el proyecto de Colonia, uno sueña con dos cosas: justicia en función de todo lo que dijimos, sobre todo correo y peajes, porque está involucrado de manera muy directa la familia presidencial, y en segundo lugar, nunca más. No me prives, Ricardo Cutufós, a las 9 de la mañana y 23 minutos, en este día precioso que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, de escuchar otra vez a Iguacel, porque me parece que lo de los tres chanchitos y la musiquita muy buena que le pusieron con Paula Orman para acompañar la movida, hacen a una sonrisa que todos necesitamos, porque piensen nada más la indignación, el fastidio y el dolor que estos tipos provocarían si tuviésemos la percepción de que podrían continuar a cargo de nuestras vidas otros 4 años. Piensen nada más en eso y en que nos los vamos a quitar de encima o del costado o de donde estén. Piensen en eso, que el día precioso que tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires se hará el más bello. Habrá primavera en los corazones de la gente. Hay primavera. Las elecciones son en primavera. Dicen que todo renace en la primavera. Bueno, muy bien. Con esa alegría, permitámonos una sonrisa. Tenemos derecho, después de tanto padecimiento. Así que, permítanos la musiquita esa que ponían y adentro, Iguacel, pero nunca perdamos de vista el poder de daño que este tipo tuvo. Este vino para hacer un expediente desde Vialidad para acusar a Cristina Fernández de Kirchner de una manera tan burda, tan estúpida, que solamente la débil justicia argentina podía tomar en consideración. Este tipo, que no fue capaz de construir un puente por donde pasara el tren que tenía que pasar, en serio, no estamos haciendo chiste, lo hizo más angosto. Stoppelman alguna vez tuvo humor sobre el tema del tren. Este tipo, además, se presentó en el programa de Mirta Legrand, un lugar ideal para las sandeces, perfecto, de esos que está como construido. ¿Para qué está hecho el programa? Para operar, por un lado, por supuesto, en la parte más significativa, y para que uno sepa que el país, el mundo a veces es una caricatura de los sueños que tenemos. En ese ámbito, Iguacel contó la historia de los tres chanchitos. El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos. Y primer viento se va. Lo podemos hacer de barro, primer lluvia se va. O lo podemos hacer de concreto con cimientos. El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas.